Como dijo Matías, mi nombre es Jonathan, soy uno de los estudiantes del seminario bíblico y bueno, tengo el privilegio ahora de compartir con ustedes la palabra del Señor. Estoy en mi cuarto año, uno los llama años de estudio, pero en lo concreto son 8 meses nomás. 8 meses donde uno se interna, si quiere internarse, y estudiar o dedicarse para estudiar la palabra del Señor. Así que uno tiene prácticamente 4 meses de vacaciones, contando todo el año, y en esos meses, en mi caso personal, yo trabajo. Y saben, en mi último trabajo del verano estuve trabajando en una librería cristiana allá en Temuco. Y en la segunda semana, el jefe de la librería nos contó de un compañero de su nieta. Su nieta tiene 9 años. Este compañerito estaba jugando con otro amigo, compañero también de la misma nieta. Estaban jugando en su casa y jugaban con la pistola de su papá. El papá de él era carabinero. Y de repente se escapó un tiro y le dio en la cabeza al hijo del carabinero. 9 años. Fue una semana bien triste, orábamos todos los días, pero después de 4 o 5 días el niño falleció en el hospital. Yo no sé qué edad tienes tú, pero la realidad de la muerte no es muy lejana a ninguno de nosotros. Y saben, hay un relato bíblico que vamos a estar viendo hoy día en este tiempo, que se encuentra en el Evangelio de Juan. Así que les pido que me acompañen en sus Biblias al Evangelio de Juan. Y vamos a ver que hay un padre con su hijo que está muy enfermo y está a punto de morir. Y esa es una de las situaciones más tristes, más oscuras y más deprimentes que se puede vivir, que un padre tenga que sufrir la muerte de su hijo. Y chicos, hoy vamos a reflexionar sobre 3 realidades que nos llevan a reconocer que la vida está en Jesús y Jesús dispone de vida eterna a todos los que creen en Él. Acompáñenme a Juan capítulo 4, vamos a ver los versículos 46 al 54. Juan 4, 46 al 54. Voy a dar lectura a estos versículos y después voy a orar antes de comenzar la exposición. Dice así la palabra del Señor, Juan 4, desde el 46. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Este, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Oremos una vez más. Padre, estamos ante tu presencia y ante tu palabra. Señor, te ruego que me uses para transmitir esta verdad y que tu Espíritu selle esta verdad en cada uno de nuestros corazones. Que los que creemos en ti, Jesús, podamos dar testimonio cada día de esta vida que tenemos en ti, la vida eterna. Y si hay gente que aún no cree, que hoy pueda creer, Señor, que pueda comenzar a vivir en ti. Te ruego que quites de nuestra mente cualquier distracción, cualquier mal pensamiento que estemos teniendo en estos momentos, Señor, para concentrarnos en tu palabra. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Como les dije, hay 3 realidades que nos van a llevar a reconocer que la vida está en Jesús y que Él dispone de vida eterna a los que creen en Él.
Y la primera de esas realidades, si a usted le gusta tomar nota, anótelo, es que todos estamos expuestos a la muerte. Sin excepción, todos nosotros, todos estamos expuestos a la muerte. Esto es lo que aparece en los primeros versículos. El versículo 46 en la primera parte nos pone un poco en contexto. Dice, vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Así que Jesús se encuentra en una ciudad llamada Caná. La misma ciudad que durante una boda en la que se había acabado el vino, Jesús convirtió agua en vino. Y eso está registrado en Juan capítulo 2. Y saben, después de esa señal, después de ese milagro, Juan 2:11 nos dice que ese milagro fue un principio de señales. Un principio de señales en Caná de Galilea, donde Jesús manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en Él. Ese enfoque tiene Juan, que creamos en Jesús. Nuestro relato de ahora se menciona como una segunda señal. Si ustedes prestaron atención en la lectura, en el versículo 54 dice, esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Así que ahora está de nuevo en Caná con sus discípulos y hay más gente que debe creer en Él. Especialmente un padre de familia que era de otra ciudad. Eso sigue diciendo el versículo 46. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Este oficial, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó. La idea ahí es, le rogaba continuamente, constantemente, que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. ¿Logramos imaginarnos la situación? Este era un padre que estaba desesperado porque su hijo se estaba muriendo. Viajó 33 kilómetros desde Capernaum, que era una ciudad marítima como esta, hasta Caná. Quizás usó caballos o algún carruaje real. Además tenía buen estatus social, era un oficial del rey, eso es lo que dice la Biblia. Y su objetivo era que Jesús descendiera a Capernaum para sanar a su hijo que estaba a punto de morir. ¿Quién espera la muerte? Nadie se espera la muerte. Quizás nosotros podemos prever que algún familiar que ya lleva años con una enfermedad, quizás va a fallecer pronto, pero aún así cuesta aceptar esa realidad cuando llega, cuando fallece la persona. Aunque uno puede asumir que los mayores mueren, nadie espera que los niños mueran, que los jóvenes mueran. Y aquí vemos a un padre que está rogando a Jesús que sana a su hijo porque estaba a punto de morir. Y saben, la Biblia informa que este era un oficial del rey, un romano. Pero ¿dónde están los privilegios de ser un oficial del rey? ¿Dónde está el buen sueldo frente a la realidad de la muerte? Aunque haya sido romano o incluso si hubiera sido judío, la muerte no es racista ni clasista, llega a todos por igual. Y esta es la primera realidad que debemos reconocer. Todos nosotros presentes aquí y los que están afuera también, todos nosotros estamos expuestos a la muerte. Y ante la muerte no hay ninguna distinción que sea demasiado determinante. Somos todos mortales. A consecuencia del pecado de Adán, ahí entró la muerte y pasó a todos los hombres porque todos nosotros hemos pecado. Así que esta es una realidad a la que todos estamos expuestos. Otro libro de la Biblia, en Santiago, dice que nuestra vida es como el rocío de la mañana, como una neblina, que aparece por un poquito de tiempo y después se desvanece, desaparece. Así que, amigos, todos nosotros estamos expuestos a la muerte. Jóvenes, todos estamos expuestos a la muerte, sin excepción. Y así también los niños, como lo estuvo el hijo de este oficial del rey. Así que vemos a un padre desesperado por la vida de su hijo, pero que va a la persona correcta, a Jesús.
Y está ahí rogándole insistentemente por la vida de su hijo. ¿Por qué digo esto, que va a la persona correcta? Porque la vida está en Jesús. Y nosotros tenemos que ir a Él con fe. Esa es la segunda realidad. La primera es que todos estamos expuestos a la muerte. Y la segunda es que la vida está en Jesús y nosotros tenemos que ir a Él, a Jesús, con fe. Miren lo que dice el versículo 48. Estaba el Padre rogando, ¿cierto? Entonces Jesús le dijo, dice el versículo 48, Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Aunque Jesús le está respondiendo a este oficial del rey, su respuesta se dirige a todos porque Él responde en plural. Está diciendo: si ustedes no ven señales y prodigios, no creerán. Y esta última frase, el no creerán, es muy enfática. De hecho, literalmente se traduciría como no creerán. Hay una doble negación que lo hace más fuerte. A menos que vean señales, ustedes no van a creer. Y esto es un reto de parte de Jesús. Es un reto muy duro dirigido a la poca fe de la gente. Y era una poca fe generalizada. Y aunque Jesús también acepta a las personas que van a Él, que vienen a Él solo después de los milagros, esa no es la fe que el Señor alaba. De hecho, la está reprendiendo acá. Si ustedes no ven señales, no van a creer. Es una reprensión de parte del Señor. Tan escasa era la fe que si no veían señales, si no veían prodigios, no iban a creer. Pero en particular sobre este padre vemos que al menos este padre tenía fe en el poder de Jesús. Él creía que Jesús podía sanar a su hijo. Si no hubiera creído eso, no habría ido a Jesús. Pero creyó que Jesús sí podía hacer algo por su hijo, que lo podía sanar. Y fue a Jesús. Y tengo una pregunta para ti. Quizás tú dices que vas a creer solo después de ver algo milagroso. ¿Estás en esa posición, en esa postura, en esa parada de creer solo después de ver algo milagroso? Si estás así, entonces mira lo que pasa en la historia. Versículo 49. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Esa palabra hijo se puede traducir también como mi niñito. Es una palabra que transmite todo el afecto del padre hacia el hijo. Por favor, Señor, desciende antes que mi hijo, que mi niñito muera. Y este padre estaba rogando continuamente a Jesús. Podríamos imaginarlo rogándole ahí al Señor: por favor, Jesús, desciende. Ven conmigo, por favor. Mi hijo se está muriendo. Ven, Señor, solo tú puedes sanarlo. Baja a Capernaum porque mi niñito se está muriendo. Sana a mi niñito, por favor. Y así rogaba y rogaba y rogaba y rogaba. Y quizás cuántos padres están así rogando hoy por sus hijos. Y quizás muchos de esos hijos no están enfermos. Quizás solo han sido rebeldes. Quizás se han entregado a los vicios o a las malas compañías, pero sus padres con todo su amor le ruegan a Cristo que los restaure, que tenga misericordia de ellos. Y joven, si tus padres ruegan así por ti al Señor, de verdad que te aman mucho, porque están rogándole al Creador, al Señor del cielo y de la tierra, por tu vida. Por tu vida. Te aman demasiado. Y si usted es padre y me está escuchando ahora, no deje de rogar por sus hijos. No deje de rogarle al Señor por sus hijos. Y fíjense en otro detalle. Este oficial del rey, eso dice el versículo 49, el oficial del rey está llamando Señor a Jesús. Y hasta ese momento solo se había mostrado a Jesús como un rabino que tenía algunos discípulos y había hecho algunos milagros, pero este hombre reconocía que estaba ante la presencia de un rey con más poder que su rey Herodes. Está reconociendo que este rey, Jesús, puede sanar a su hijo y le ruega que vaya a su casa y sane a su hijo. Le dice Señor.
Ahora veamos la respuesta de este rey, del rey Jesús. Versículo 50. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra de Jesús. Creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Qué hermosa respuesta vemos de Jesús aquí. El padre decía, mi hijo se muere, pero Jesús dijo, tu hijo vive. Y hermanos y amigos o vecinos que estén quizás aquí hoy, esta es la segunda realidad que tenemos que reconocer. Que la vida está en Jesús y nosotros tenemos que ir a Él, a Jesús con fe. De hecho, cuando comienza Juan todo su libro, todo este evangelio, Juan parte hablando del verbo que estaba con Dios, que era Dios, que es Dios. Y dice en Juan capítulo 1, versículo 4, en Él está la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Y luego dice en el versículo 14 de Juan 1, este verbo fue hecho carne. Es Jesús. La vida está en Jesús. El apóstol Pablo dice en su carta a los Colosenses que Jesús, en Él, que Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Así que si tú respiras hoy, si puedes abrir tus ojos hoy en la mañana, es porque Jesús te da el aliento. Y eso debe humillarnos. Y debemos dar gracias al Señor por la vida que nos da cada día. Y saben, hasta los animales entienden esto. Los pollos, los cerdos, los perros, la oveja. Todos. Job capítulo 12, versículo 7, está Job hablando y dice, pregúntale ahora a las bestias, a los animales, pregúntale y te van a enseñar. Pregúntale a las aves de los cielos y ellas te lo mostrarán. Quizás después puedes ir a la playa, pregúntale a las gaviotas y te van a mostrar esto. Háblale a la tierra, dice Job, y ella te enseñará. Los peces del mar te lo declararán también. ¿Qué cosa de todas estas no entienden que la mano de Jehová los hizo? En su mano, en la mano del Señor, está el alma de todo ser viviente y el hálito de todo el género humano. Está ahí en la mano del Señor, porque la vida está en Jesús. La vida está en Jesús, Dios encarnado. Y tú y yo debemos ir a Él con fe. Nosotros vemos acá en esta historia que Jesús no accede a bajar a Capernaum con este padre, porque Jesús lo lleva a ir un paso más allá en la fe. Este hombre llegó creyendo en el poder de Jesús, pero ahora dice el versículo 50 que creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Creyó la palabra de Jesús. Avanzó un poco más en su fe. Quizás tú viniste hoy creyendo en el poder de Dios, y eso es lo lógico, que creamos en el poder de Dios, porque si tienes solo 2 ojos para ver, toda la creación te va a hablar del poder de Dios. Pero ahora te invito a que creas la palabra de Dios también. Todo fue creado por la palabra de Dios. Y saben, ahora también tenemos su palabra acá en la Biblia. La palabra del Señor escrita. Esta es la ley de Jehová que convierte el alma. Eso dice el Salmo 19. Y cuando tú crees en lo que la palabra de Dios dice, ahí comienzan los cambios en la vida. No solo se dejan atrás los vicios, uno avanza hacia el ser más como Cristo, como el Señor Jesús. Y en eso trabajamos los cristianos cada día, en ser más parecidos a Él. Porque se trata de creer y de actuar en consecuencia a la palabra del Señor. Como este hombre que también creyó la palabra del Señor y actuó en consecuencia. Porque dejó de insistir en su petición y se fue. Se fue. Jesús le dijo al hombre, tu hijo vive, y el hombre creyó la palabra de Jesús y se fue. Se fue.
En el fondo reconoció que la vida está en Jesús y él ejerció fe en la palabra de Jesús. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Creyó la palabra de Jesús y se fue. Ya hemos visto dos realidades. La primera es que todos estamos expuestos a la muerte. Y ahora acabamos de ver que la vida está en Jesús y nosotros, tú y yo, tenemos que ir a Él con fe. Y la tercera realidad es que los milagros de Jesús son para que nosotros creamos en Él y así tengamos vida eterna. Los milagros de Jesús son para que creamos en Él y así tengamos vida eterna. Mira lo que dice el versículo 51 hasta el 53. Cuando este padre de familia, cuando él ya descendía, sus siervos, los siervos de este oficial, salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. Y esa frase, le dejó la fiebre, es como le dejó instantáneamente. Se fue muy rápido. Como en un pestañeo, se fue de manera instantánea la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Así que el hijo fue sanado a distancia. Jesús le dio la vida solo con sus palabras. Y cuando los siervos le dijeron: tu hijo vive, él se quiso cerciorar a qué hora comenzó a recuperarse. Y el horario calzaba justamente cuando el Señor Jesús le dijo: tu hijo vive. ¿Y qué produjo este milagro en la familia? ¿Cuál fue el resultado de este milagro en la familia de este hombre? Que el padre y toda la familia creyeran en Jesús. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Creyó él y toda su casa. Para eso son los milagros. Y dice el versículo 54, esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. La segunda señal. Este milagro es una señal, pero nosotros no tenemos que quedarnos mirando la señal, sino que tenemos que ver hacia dónde apunta la señal. En realidad, ¿hacia quién apunta la señal? A Jesús. Así como no nos quedamos viendo la señalética de una curva en el camino, sino que vemos la señal, pero ahora empezamos a ver el camino para tomar la curva y no salirnos del camino. Juan quiere lograr esto mismo, que veamos que Jesús tiene el poder de la vida. Él es el camino, dice más adelante, Él es la vida. Tenemos que mirar hacia Jesús, no quedarnos pegados en el milagro. Es para que veamos más claramente a Jesús, que la vida está en Él y Él dispone de vida eterna a los que creen en Él. Y aquí, en este relato, vemos una progresión en la fe. Este hombre llegó creyendo en el poder de Jesús. Le pedía: sana por favor a mi hijo, baja y sana a mi hijo. Pero después vimos que él creyó en las palabras de Jesús. Y al final vemos que cree en la persona de Jesús. Fe en el poder de Jesús, fe en las palabras de Jesús, fe en la persona de Jesús. Y el niño de la historia vivió porque Jesús le concedió la vida, contestando a la petición de este padre. La vida está en Jesús y Él dispone de vida eterna a los que creen en Él. Y eso lo vimos a la luz de estas tres verdades. Que todos estamos expuestos a la muerte. Cualquiera sea nuestra situación, incluso nuestra edad. Que seas joven no te garantiza que vayas a vivir un día más. Todos estamos expuestos a la muerte. La segunda realidad que vimos es que la vida está en Jesús y debemos ir a Él con fe. Y en tercer lugar, que estos registros de los milagros de Jesús son para que nosotros creamos y tengamos vida eterna en Él. Pero déjame decirte algunas cosas más al respecto. Considera que la muerte está más cerca de lo que pensamos. De verdad, está mucho más cerca de lo que pensamos. Cada día salen nuevas enfermedades, muchas de esas mortales. Estamos expuestos a accidentes todos los días, a incendios, a que los delincuentes nos maten. ¿Cómo has vivido hasta ahora?
¿Estás a cuentas con Dios? Porque la palabra de Dios dice que está establecido para los hombres que mueran una vez y después de eso vendrá el juicio. Y ahí Dios va a juzgar todos los pecados de los hombres con los que ofendemos su santidad. Todos los pecados. Esos que solo tú conoces, Dios lo sabe. Cada mentira, las grandes y las chicas, los robos de propiedades, de tierra, de bienes, las estafas, el adulterio, las codicias, la idolatría, adorando cosas que no son Dios, todo el orgullo de tu corazón, el egoísmo, la ingratitud y toda la falta de amor a Dios y al prójimo. Va a llegar ese día en que al morir, luego te tendrás que presentar delante de Dios. Y eso significa que esta vida es la única oportunidad en la que te puedes reconciliar con Él. No hay otra. Está establecido para los hombres que mueran una vez y después de esto el juicio. Así que considera que la muerte está más cerca de lo que pensamos. Pero considera también que solo puedes tener vida eterna con Dios por medio de Jesucristo. La vida está en Jesús, y no solo la vida biológica que disfrutamos todos nosotros hoy. La vida eterna está con Él. Está en Él. Y esto nos hace mirar el amor de Dios. Porque nosotros que hemos sido rebeldes y malos, realmente merecemos la muerte, nos merecemos el infierno y la eternidad ahí, por todos nuestros pecados. ¿Sabes? Quizás nuestros padres podrían poner sus vidas por nosotros, porque nos quieren. Así como el padre del relato no quería que su hijo muriera. Pero el amor de Dios va mucho más allá. Porque para que tú tuvieras vida eterna, Dios entrega a su Hijo para que muriera por nuestros pecados. Entregó a su Hijo Jesús, que era perfecto y que nunca pecó, a morir por nuestros pecados. Todos los pecados, grandes y chicos. Jesús los pagó ahí. Y ese sacrificio es suficiente. Y dice la palabra de Dios que ya no hay ninguna condenación para los que estamos en Él. Y eso se evidencia en una vida que está guiada por el Espíritu de Dios. Pero Jesús no quedó muerto, Dios lo resucitó al tercer día. Lo resucitó de los muertos y vive por los siglos de los siglos. Sus discípulos, Juan mismo, lo vio resucitado y muchas otras personas. Por eso que tenemos esperanza hoy. Y por eso que en Él está la vida misma. Como estaba profetizado, con la resurrección Jesús le dijo a la muerte: oh muerte, yo seré tu muerte. Porque en Él está la vida. Y el que va a Él no muere. Ya no está la muerte eterna para los que estamos en Jesús. Y ustedes que hoy día oyeron este milagro de Jesús con el hijo del oficial del rey y que saben que el mismo Jesús que le dio la vida al niño es el que murió por tus pecados y que resucitó, ahora ustedes y cada uno de ustedes es responsable de creer en Él. No solo de creer en el poder de Jesús, ni solamente en su palabra, tienen que creer en Él, en la persona de Jesús. Juan dice al final de su libro, Juan capítulo 20, versículos 30 y 31, dice: hizo además Jesús muchas otras señales, como esta de sanar al hijo de este oficial. Hizo Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, en el registro de Juan, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Así que hoy escuchaste una señal de Jesús.
escrita para que creas en Él, en el Hijo de Dios, y creyendo tengas vida eterna. Así que arrepiéntete hoy de tus pecados, de todas las maldades que has hecho. Repito, sean muy graves. El Señor está invitándote hoy a que vengas a Él. Quizás robaste, quizás asesinaste a alguien, quizás violaste a alguien, quizás adulteraste. Yo no lo sé. Tú lo sabes y el Señor también. Pero el Señor, sabiéndolo, aún así dio a su Hijo para ofrecerte el perdón hoy. Arrepiéntete de esos pecados, pídele perdón al Señor en oración. Cree en Jesús, que Él ya llevó todos tus pecados en su cuerpo sobre el madero. Él ya los pagó todos. Ese es el testimonio de la Biblia. Jesús ya pagó todo ante el Señor. Imagina que hay dos caminos. Que un camino está lleno de baches, con hoyos, y que casi ni se puede transitar por él. Un camino horrible. Y imagina que hay otro camino que quizás no está tan malo. De hecho, está casi perfecto. Pero ahora imagina también que cae 3 metros de nieve en ambos caminos. En el de acá y en el de acá. ¿Se va a ver alguna diferencia? ¿No es cierto? ¿Sabes? La palabra del Señor dice: vengan luego, dice el Señor, estemos a cuenta. Si tus pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y así de eficaz es el perdón del Señor. Por muy graves que sean tus pecados, ven a Él. El Señor te va a dar un nuevo corazón. Pero por favor no postergues la reconciliación. Recuerda que estamos expuestos a la muerte. Pero hay vida en Jesús. Si puedes recordar solo una frase, recuerda esto: la vida está en Jesús. Y Jesús dispone de vida eterna a todos los que creen en Él. Ven a Él, ven a Él. Y espero que traigas a tu familia también a Él. Pero si no quieres venir a Él y tomas la decisión de no venir a Jesús, estas manos ya están limpias de tu sangre. Ven a Él, porque Jesús te invita. Ven, eso es lo que dice el Señor. Cree en Él. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias por dar tu vida, entregarte a morir para darnos vida a nosotros. Señor, te ruego por el alma de estos jóvenes. Muchos tienen mi edad seguramente o son menores que yo. Pero están tan expuestos a la muerte como yo, Señor. Y te ruego que tú los salves. Por favor, Señor. Que ellos puedan comenzar una nueva vida contigo. Como dice tu palabra, el que está en Cristo, nueva criatura es. Y todas las cosas viejas pasan, Señor. Lo que tú has hecho en mi vida, por favor, hazlo en la vida de estos jóvenes. Y los que ya están en ti, ayúdales, Señor, a seguir creciendo y poder dar testimonio de ti para que muchas otras personas puedan venir a ti, Señor, y tener la vida eterna contigo y disfrutarla, Señor, contigo, para seguirte como un discípulo. Señor, que tu palabra siga hablando este día y tu Espíritu obre para vida eterna en este lugar. Ruego a ti, Padre, en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. Gracias por su atención.